El Evangelio para esta ocasión, según Juan, capítulo 1, comenzando a leer en el verso 43 hasta el 51. Gloria a Dios, Señor. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien está escrito en Moisés, en la ley, de quien escribió, de Moisés en la ley, y también los profetas, y a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y a Natanael le dijo: ¿puede algo salir de Nazaret? Bueno, salir de Nazaret. Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y le dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿y cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Oí la voz que me decía: ¿a quién he de enviar? Con eso empezó el cántico que escogimos para esta mañana. Oí la voz que me decía. Hoy el tema es la llamada, es el seguimiento, es también el discipulado, esa primera llamada de Jesús a los discípulos, pero también en el Antiguo Testamento vemos la llamada de Dios a Samuel. Y el cántico como que cantaba, pues preguntaba: ¿a quién he de enviar? Y hablaba en los versos diciendo, o cantaba en los versos diciendo: envíame a dar luz al ciego, al triste consolación, al pobre y al oprimido cantar su liberación, a proclamar en el mundo: este es el día del Señor. Es por eso que este himno muchas veces se usa en el tiempo de la Pascua, de la Resurrección, por esa frase específica: este es el día del Señor. Pero el día del Señor es todos los días también. ¿Verdad? Sabemos que todos los días es el día del Señor. Y qué gozo debemos sentir si esa es nuestra hacienda, nuestro quehacer, enviarnos y podemos dar luz, que nosotros podamos dar luz al ciego, que al triste le podamos llevar consolación y cantar
que puede ser liberado o que está siendo liberado o que Dios tiene el poder de liberar, ¿verdad? Y proclamar esa buena noticia de Dios en Cristo Jesús. Qué bueno sería hacer. Pero en estos días estuve en una conferencia, me llamó mucho la atención, de que no es solamente concentrarnos en el qué hacer, sino que actuamos como la mano de Dios en el mundo, o como los agentes del reino de Dios en el mundo, cuando sabemos por qué. No es solamente hacer por hacer, o porque tengo que hacer, o porque me siento obligado a hacer. Y aunque lo que haga es bueno, no es suficiente así, sino que saber por qué razón lo hacemos. Y en esa conferencia estuvo interesante porque había en una conferencia, había una parte de la conferencia en que pusieron el video de otra conferencia. Y el conferenciante le pregunta a alguien que él sabía que era maestro de música y que trabajaba en una iglesia: ok, cánteme de esos himnos favoritos. Y él sale cantando sublime gracia de... Y cantó eso, ¿verdad? Entonces, pues, ese es el hacer. O sea, él es maestro y él enseña a cantar y la iglesia toma esa acción de cantar, ¿verdad? Entonces, pero le dice, usted mismo, ¿verdad? Le dice, ahora cánteme ese cántico, pero piense en que usted está pasando por una situación difícil en su vida, o que alguien ha pasado por una experiencia de dolor o de sufrimiento, ¿verdad? Porque si uno sigue cantando Sublime Gracia, ¿verdad?, que a un pecador salvó, ¿verdad? Y ese himno se dice que se compuso en medio de una tormenta, que la persona, que el barco se iba a hundir, y se escribe, ¿verdad?, ese himno, ¿verdad?, a Sublime Gracia, ¿verdad? Aunque estaban pasando por una tormenta, él sabía que Dios podía rescatar, ¿verdad? Entonces le dice al maestro, cante ahora, pensando en que está pasando por una situación como esa. Y sale el maestro y dice, sublime gracia del Señor. Bueno, yo no lo puedo hacer como lo cantó él, ¿verdad? Pero es que se me pararon los pelos cuando ese maestro, viendo ese video, cuando cantó, y lo que salió fue de su corazón, de su alma, todo su ser, dedicando esa canción, esa oración ante Dios, ¿verdad? Porque la canción es como también es como una petición, ¿verdad? Ven y sálvame, tú que me has perdonado, sálvanos de esta situación, ¿verdad? Y reconocer esa sublime gracia de Dios. Entonces lo cantó de una manera distinta. Así que no es lo mismo el hacer, sino el hacer es necesario. Vamos a ponerlo así. El hacer es necesario, pero cuando tú tienes un porqué, cuando tú tienes una razón, cuando tú tienes algo que sea lo que motive, ¿verdad?, o que tenga te da entonces más sentido ese hacer, ¿verdad? Lo haces, pero con ese poder y con esa gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, así que si somos llamados, y somos todos llamados, ¿verdad? Hoy es el día del llamado, ¿verdad? ¿Cómo responder? No solamente por el que hacer o por lo que Dios nos manda hacer, sino porque estamos experimentando esa gracia y ese amor de Dios en Cristo Jesús, y es por causa de esa buena noticia de Dios en Cristo Jesús, es por causa de su amor, es por causa de su perdón, es por causa de la paz que tenemos para con Dios, es por causa de un mundo que necesita compartir también, que compartamos nosotros esa palabra de Dios y que seamos agentes del reino de Dios. Eso cambia, ¿verdad? No es que yo les diga a ustedes, pues mira, hoy vamos para allá a la comunidad porque hay que visitar la comunidad, ¿verdad? Y pues uno hace lo que el pastor dice, ¿no?
si uno sabe la razón por la cual nosotros debemos contactar, a intercambiar palabras, saludos, introducirnos con el motivo de integrarnos para compartir la fe que Dios nos ha dado, la gracia, su amor con el resto de la comunidad, entonces ya la motivación es distinta. No es porque hay que hacer un comité de visitación y pues nos metimos ahí y pues vamos a ir a visitar. No, vivirlo porque sabemos el motivo, porque sabemos el propósito, porque sabemos que Dios está con nosotros y porque podemos ser agentes de sanidad o sanación o de paz para el otro. Así que hay una diferencia grande de hacer, pero más que hacer, ¿y qué está detrás de todo esto? Si Dios debe estar, Cristo debe estar de todo esto, de mi movida, de mi quehacer, está detrás y enfrente, va Cristo Jesús. Así que cuando uno canta, ¿verdad?, este cántico, y uno pues, por eso lo escogí esta mañana, para ponerlo, ¿verdad? Porque es como que, sí, envíame a mí, pero siempre tienes la conciencia de quién es el que te envía y quién es el que te da poder, ¿verdad? No es por mi poder ni por mi fuerza, sino por el Espíritu de Dios, por Cristo Jesús en mi vida, porque Dios está conmigo, porque Dios mismo me ha llamado desde el bautismo, ¿verdad? Y me ha dado entonces esa comunión de su palabra, esa gracia de su palabra y esa comunión con el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Cuando tú vayas a hacer lo que vayas a hacer en el nombre del Señor, piensa que tú debes ir reflejando esa luz de Cristo en todo lo que hagas. Que seas el reflejo de la luz de Dios en Cristo Jesús, la luz del mundo, Cristo Jesús, ¿verdad? En todo lo que hagamos. Y veremos que son distintos. Aquel maestro, cuando tuvo detrás el propósito, si yo me sintiera así, ¿cómo yo cantaría? Cambió el tono, subió la voz y se emocionó, y toda la audiencia, después que terminó, vinieron a un señor, brincó de allá a abrazar a ese señor, y yo que lo estaba viendo por Zoom, se me estaban saliendo las lágrimas. Y después, cuando el conferenciante dice, ¿y cuál es la reacción de todos? Los que hablaron estaban hablando, o sea, esto me emocionó tanto, esto me llenó, esto me ha dado una perspectiva distinta, dijo una de las que contestó. Yo ni podía contestar porque yo también estaba llorando, ¿verdad? Así que no pude reaccionar. Pero eso es importante, ¿no? La palabra está para nosotros. El Dios de la palabra está también, ¿verdad?, ahí cuando nos llama, ¿no? Y poder contestar, heme aquí, envíame a mí. Eso fue lo que hizo Samuel, ¿verdad? Y fue un llamado, y él también comenzó un discipulado y un seguimiento de servicio, y esa manifestación para Samuel fue cuando él era pequeño. Así que podemos hacer un paralelo entre Samuel y Jesús también, que ya siendo niño, ¿verdad?, o antes de incluso nacer, con Samuel también pasó algo parecido. Ya Dios estaba obrando, ¿verdad?, y poniendo las cosas en su orden. Ana, su mamá, le había prometido al Señor que si ella saliera encinta y daba a luz, ella iba a dar ese primogénito al servicio del Señor. Y así fue que sucedió. Y por eso Samuel llegó al templo, en donde en donde se guardaba el arca de la alianza, ¿verdad?, en donde se guardaba y ahí pues entonces se pensaba que la presencia de Dios, ¿verdad?, estaba ahí, ¿verdad? Entonces pues vemos cómo Samuel es llamado y él responde al llamado de Dios, todavía sin saber, y Elí es el que tiene que ayudarle y le va ayudando hasta que le dice, pues mira, la próxima vez que escuche es la voz de Dios, ¿verdad? Entonces pues ahí contesta él, ¿verdad?, con ese famoso
heme aquí, ¿verdad? Tu siervo escucha, ¿verdad? Entonces pues escuchando esa voz de Dios, Samuel pues confía en esa palabra, discierne la fe, cobra conciencia y sabiduría de ese que llamamos cómo y por qué ejercer la vocación. ¿Cómo y cuál es la razón? Pues, ¿y por qué voy a ejercer la vocación? Porque Dios nos llama, porque Dios se comunica con nosotros con su palabra, porque también tenemos los medios de gracia y también tenemos la proclamación, tenemos también el estudio y la lectura de la palabra, y Dios nos sigue hablando en todo eso. Así que aún siendo niño, y usted si es mayor, aún siendo mayor, o usted si es joven, aún siendo joven, ¿verdad? Dios nos llama y nos da y nos invita a ese camino de discipulado y de seguimiento a Cristo Jesús. Aún siendo niño, crece y opera en ese llamado, comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, los propósitos que van a operar en él, para que él pueda actuar con integridad, con propósito, cuidando, respetando, valorando la dignidad, la justicia y la rectitud en el pueblo de Dios. Fíjense que ese llamado, ese conocimiento del llamado, ese saber de que Dios está con nosotros, no implica que Samuel haya tenido que enfrentar la situación de los hijos de Elí, que se supone que ellos fueran los que iban a continuar con la tradición del padre como sacerdotes, ¿verdad? Pero ellos se fueron por otro camino y se corrompieron, y de los animales que se llevaban para ofrenda, cogían pedazos grandes de carne que se supone que no hubieran hecho eso antes de que fuera sacrificada y todas esas cosas. Así que sabemos, ¿verdad?, que ellos no cumplieron, y Samuel y Elí también tienen que enfrentar esa situación, ¿verdad? Así que el que seamos llamados también no implica el que no vamos a pasar momentos de adversidad, momentos difíciles, pero ahí nos seguimos que otra vez volviendo, yo vuelvo a quien me llamó, y que me dé discernimiento, que me dé serenidad, que me dé sabiduría para cómo trabajar con esas situaciones, pero siempre mantener la esperanza de que así como Jesús venció, nosotros también podemos resistir y vencer el pecado, el mal y aún la muerte, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Que así sea, ¿verdad? Así que pues en este mundo, nuestra niñez y nuestra juventud, como Samuel, y todos nosotros también los adultos, necesitamos meditar, reflexionar, contemplar seriamente la necesidad de seguir leyendo, escudriñando la palabra de Dios, la buena noticia de Dios, y descubrir qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga y por cuál razón, cómo yo puedo servirle a responder a esa palabra que me está dando Dios. Cómo reflexionando y escudriñando podemos contemplar, y contemplar no es solamente responder a lo que hemos escuchado, es responder a lo que hemos escuchado, ¿verdad? No solamente con una acción de gracias, o si la palabra nos llega para arrepentirnos, sino cómo esa palabra de Dios me invita a seguir los pasos de Jesús, ¿no? Y entonces tener ese testimonio y esa proclamación de esa buena nueva de Dios en Jesucristo, su Hijo, el Redentor y el Espíritu Santificado. Ser una comunidad de fe, mostrando el discipulado que defina como norte el camino en favor del reino de Dios, su bienaventuranza, la edificación de ese reino de justicia y de paz, ¿verdad? Y compartir el fruto del Espíritu, empezando por el amor, la misericordia, la bondad y todos los demás componentes de ese fruto del Espíritu. ¿Cómo pues recuperar
Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo puedes recuperar el propósito, la razón de ser, y responder a la voluntad de Dios? Los propósitos, la manifestación, ¿cómo podemos responder? Y cómo respondiendo podemos ser maestros, podemos ser proclamadores, podemos ser servidores en intercesión por la sanidad, o servir en consuelo a quien lo necesite. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde crees que Dios te está llamando a servir? Ponlo en oración, escudriña esa palabra y déjate llevar por el Espíritu y por Cristo Jesús en tu vida. Los hijos de Eli no lo hicieron, pero Samuel sí lo hizo, ¿verdad? Y vemos ahora cómo Jesús en el Nuevo Testamento está llamando, ¿verdad?, a los primeros discípulos, y a su vez vemos cómo ellos rápidamente llaman Jesús llama a uno, y él llama a otro, y el otro llama al otro, y así se sigue, ¿verdad? Así también debe suceder con nosotros en el día de hoy. Somos llamados, lo sabemos desde nuestro bautismo, y aún antes del bautismo ya está Dios obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora, como nosotros también le decimos: tú también eres llamado, hermano, tú también eres llamada, hermano, ven, ¿verdad? Ven y ve, como le responde Jesús a los discípulos: ¿dónde mora? Vengan y vean, ¿verdad? Y los invito, ¿verdad? Y vemos así como en esa comunión con Cristo poder encontrar el propósito de vida que Dios que tiene para con nosotros, y el propósito de poder estar en comunión con su amor y en su paz. Así sea, ¿verdad? Así que pues vemos aquí como los discípulos se les presenta a Jesús como el Cordero de Dios por Juan, ¿verdad? Y aquellos discípulos de Juan responden a esa palabra, y Jesús le pregunta: ¿qué buscas? Y ellos le llaman maestro. Todo indica que ellos están dispuestos a dejar a Juan para entonces seguir a Cristo y ser discípulos de Cristo, a unirse a aquel que Juan había proclamado como el Cordero de Dios. Y entonces, si hablamos del Cordero de Dios y lo que significa, ellos también lo habrán reflexionado. Vemos cómo entonces ellos, detrás de sus mentes estaba lo que en el mismo Evangelio habría dicho Juan: el que bautizaría con el Espíritu Santo. Y entonces ya vemos no solamente el que Juan los invite a seguir a Cristo o les presente a Cristo y ellos lo siguen, sino lo siguen conociendo, ¿verdad?, que el Cordero de Dios pues es el que quita los pecados del mundo. Y si es Cordero de Dios, y Juan también anuncia que es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como nosotros, gozando ya de ese bautismo y de la comunión del Espíritu Santo, entonces ponemos nuestra fe a vivir en esa reconciliación y en esa paz para con Dios. Ello implica que los discípulos van a poner en práctica el discipulado, el seguimiento que va siguiendo en la comprensión de Jesús. Nosotros en nuestra vida también así, no lo sabemos todo. Y como hemos dicho en algunas otras ocasiones, a veces leemos un mismo pasaje, y cuando leemos ese mismo pasaje que habíamos entendido una cosa, lo leemos otra vez y entendemos cosas nuevas. Así que Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue formando. No podemos dejar esa práctica, ¿verdad? Porque crecemos y podemos operar mejor para la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando comprendemos cada día más a Jesús y quién es y qué es lo que quiere de nosotros, pero qué es lo que quiere para el mundo, sino salvarlo, ¿verdad?, redimirlo. Y entonces cómo nosotros colaborar, ser partícipes de esa obra redentora de Dios y de esa obra consoladora y santificadora de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que uno va a Jesús, Andrés siente la confianza de llamar a su vez a Pedro,
Y Pedro, invitándolo a conocer, le hace discípulos para seguirle, ¿verdad? Entonces, ya vemos cómo va creciendo la comprensión. Cordero de Dios, el que bautizaría con el Espíritu Santo. Y aquí ahora viene la palabra el Mesías, que la habíamos hablado hace 2 o 3 domingos atrás, que es el ungido, el Cristo, el elegido por Dios para redimir, para salvar, en Juan, para gozar de la vida eterna, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros debemos compartir, ese gozo de la vida eterna cuando vivimos en amor y compartimos ese amor con nuestros prójimos e invitamos a nuestros prójimos, a todo prójimo, a reconciliarse en ese amor de Dios, ¿verdad? Jesús encuentra a Felipe y Felipe encuentra a Natanael. Vemos, Dios nos encuentra a nosotros. ¿A quién tú estás llamado a encontrar? ¿A quién vas a llamar esta semana? Pero es la pregunta que podemos hacer. Cuando salgas de aquí, ¿con quién puedo compartir la buena nueva de Dios? Eso es. Yo me río, pero es serio, ¿verdad? Es seria la cosa también, ¿verdad? Eso es lo que estamos llamados a hacer. O esperaremos el próximo domingo a escuchar lo que nos diga el pastor, ¿verdad? Cuando salimos de esa puerta, vayan en paz. ¿Y qué decimos? Sirvan con gozo al Señor. Ahí empieza la misión. Ahí empieza a salir por la puerta para ir para allá, ¿verdad? ¿Y a quién vamos a invitar? ¿A quién le vamos a hablar del Señor? ¿Con quién vamos a compartir el amor de Dios en esta semana? ¿Verdad? ¿Quién está en alguna necesidad y puedo yo orar pidiéndole a Dios que me dé luz y dirección para acompañar a esa persona que usted está pensando hoy, ¿verdad? Ya yo estoy pensando en el lunes, ¿verdad? Voy a estar con Anita Vargas. Acaba de perder su mamá, ¿verdad? Ya de todos estos días, Señor, prepárame, ¿cómo puedo estar? Y ya estoy pensando en la liturgia. Le pregunté por los himnos que a ella le gustaba. Vamos a incluirlo ahí. Y yo no la conocía mucho. Puse a hablar un poco con Anita para estar en sintonía con su dolor, con su situación y acompañarle y pedirle a Dios que me dirija en eso, ¿verdad? Y si alguno de ustedes va a Ascencio a las 6:30 el lunes, vayan pensando en lo mismo. Cómo saludo a Anita y cómo comparto con ella el consuelo que Dios me ha dado y que puedo compartir con ella para que ella también tenga ese consuelo de Dios. Estoy dando ejemplos, ¿verdad? Y si no, me sigo extendiendo demasiado, ¿verdad? Pero vamos entonces a reconciliarnos un poquito, ¿verdad? Para entonces ser un poquito más breve, ¿verdad? Ellos van entonces conociendo a Jesús y vamos viendo, ¿verdad?, cómo finalmente ellos a su vez invitan a otros, ¿verdad? Hasta que Natanael termina diciendo, proclamándole como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¡Wow! Y aquí, pero no es un rey como los reyes que nosotros conocemos. Es un rey pasando por un rey que pasa por su muerte en la cruz, que da su vida en la cruz por nosotros y por nuestra salvación. Y después de la resurrección, en Mateo, por ejemplo, que Jesús le dice, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué hace? Los envía, vayan a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar aquellas cosas que yo he mandado. Así que todo el tema de hoy es llamado, discipulado, seguimiento, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a esos evangelios que escuchamos y al Cristo que nos sigue llamando a ti y a mí en el día de hoy? Termino como diciendo algo como lo compartí con el pastor esta mañana, es que es importante. En Hebreos 1:3 leemos que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, muchas maneras, a los padres y a los profetas, como lo hizo con Samuel, ¿verdad?, y con otros más, ¿verdad?, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza,
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de haber pasado por la cruz, como resucitado se nos sigue presentando. El mundo puede ser distinto. La vida eterna se empieza a vivir desde aquí y desde ahora. Tú eres llamado a compartir esa buena noticia de Dios en Cristo Jesús. Y que ese mundo encuentre la paz en plenitud por Cristo Jesús y tu Espíritu Santo. Pedimos, Dios, que te quedes con nosotros y con toda la congregación, y que la paz que sobrepuja todo el entendimiento pueda tu mente y en tu corazón en Cristo Jesús. Amén.